Si tienen alguna consulta o algo, si pueden encender el micrófono, se los agradecería porque acá estoy viendo el Canva, no estoy viendo la llamada, entonces posiblemente no vea el chat. O pueden levantar la mano y ya, luego yo reviso el chat. Para empezar, debemos comprender qué es la globalización económica. La globalización económica es un proceso histórico que resulta de la innovación humana, el progreso tecnológico y el progreso tecnológico, perdón. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. En algunos casos, este término hace alusión al desplazamiento de personas, es decir, la mano de obra, y la transferencia de conocimientos, todo lo relacionado a la tecnología, a través de las fronteras internacionales. La globalización abarca además aspectos culturales, políticos y ambientales. En sí, la globalización creo que no es un término que no sea conocido para todos nosotros. Esto hace referencia como a la interconexión que han tenido todos los países a lo largo del tiempo gracias a el desarrollo de diferentes herramientas que permiten que nosotros conozcamos qué es lo que está pasando en China, a pesar de que tenemos un horario distinto, a pesar de que no estamos cercanos geográficamente, sino que estamos súper lejos y que posiblemente sin estas herramientas nosotros ni siquiera conoceríamos que existe el país o qué es lo que se hace allá. Pues creo que a medida hemos ido avanzando en nuestra formación académica, pues podría decirse como la educación básica, ya adentro de la universidad, pues hemos ido comprendiendo de qué forma se han ido interconectando los países. Que una de las vías principales ha sido pues el desarrollo del transporte, pues como sabemos, gracias al desarrollo pues del transporte marítimo, a los buques, pues se descubrió América y toda esta historia que nosotros ya conocemos. También a las tecnologías, al internet, a la telefonía. Disculpe, Hola, creo que no está grabando pantalla. escuché que alguien habló. Sí, creo que no está grabando pantalla. Ah, la clase no la estoy grabando, es cierto. Pero la pantalla sí la ven. Sí, la pantalla sí, solo que Sí, no la grabación sí. sí, se me había olvidado. Gracias. Ahora sí. Pues bueno, volviendo a todo esto de la parte de la globalización y como tal a la globalización económica, creo que no es desconocido, como les menciono en sí, cómo se generó la globalización, cómo se han interconectado los países, cómo nosotros tenemos el conocimiento de que hay diferentes culturas, hay diferentes recursos en otras partes del mundo, qué es lo que hacen las personas, por ejemplo, en Europa, qué es lo que hacen en Rusia, qué es lo que hacen en Oceanía, qué es lo que hacen en diferentes países y continentes. Pues eso ha sido a raíz de la evolución humana que hemos tenido, el desarrollo de tecnologías, el desarrollo también de medios de transporte y a raíz pues de esta interconexión que a medida el humano ha ido evolucionando, se ha ido conectando con diferentes partes del mundo y también diferentes grupos de personas, pues se desarrolló lo que es la globalización económica, en el que diferentes personas pues se dieron cuenta de que si ellos producían un producto que las personas necesitan, que las personas pueden comprar, que ya por ejemplo lo venden dentro de su país, dentro de su territorio pues más cercano, podían hacerlo también para otros territorios. Y no solamente el hecho de comercializar productos, sino saber que nosotros como profesionales también tenemos campo de trabajo dentro de industrias, de sectores productivos en otras partes del globo. ¿Cuáles son las ventajas de la globalización? Primero, mayor comercio internacional. No es lo mismo que nosotros estemos satisfaciendo la demanda de un porcentaje pequeño de personas o de un territorio a que ya estemos satisfaciendo la demanda
de una gran cantidad de personas, de un territorio más amplio. Poniendo el ejemplo, hasta el censo que yo tengo conocimiento de, no sé si es de 2013, éramos alrededor de 7 millones de salvadoreños, pero la población total del mundo no son 7 millones. Es una cantidad muchísimo más grande que lo que somos los habitantes de El Salvador. Entonces, de tener un público o tener un mercado de 7 millones de personas a tener un mercado del triple o el cuádruple de personas, pues eso permite tener más ingresos. Entonces, aún la globalización permite que el comercio internacional sea mayor, que tengamos más campo o tengamos más territorios y más personas a las cuales podemos hacer llegar nuestro producto y servicio y por lo tanto pues tener un aumento en nuestros ingresos y también pues en nuestras ganancias como tal. También más acceso a productos y servicios porque sabemos de que hay ciertos países que están especializados en la producción de ciertos bienes que nosotros ni siquiera quizás se nos cruza que pueden existir este tipo de productos o ya sea pues por la innovación, también pues por el desarrollo de estas otras culturas, de estos otros países, tienen otro tipo de productos que a lo mejor nosotros como salvadoreños o como nicaragüenses nunca nos podemos haber imaginado que eso puede existir. Quizás un ejemplo sencillo puede ser todo esto de el maquillaje y el skincare coreano, que está muy viral ahorita en las redes sociales, que porque es excelente, que utilizan ciertos componentes que acá no hay. Entonces, nosotros, gracias a la globalización, tenemos acceso a ese tipo de productos. O, por ejemplo, en el caso de El Salvador, y me atrevería a decir también de Nicaragua, ciertas tecnologías que como tal nosotros no producimos en El Salvador, como celulares, computadoras, que no han sido una invención propia de nuestro país, sino de pues otros países, de otras culturas. Nosotros tenemos la facilidad de acceder a este tipo de tecnología gracias a la globalización y a la interconexión que se ha generado entre los países. También la atracción de inversión extranjera, porque pues al ver un potencial de generar ingresos, de tener ganancias dentro de otro territorio, pues eso hace de que se hagan los movimientos de capital, que ya no digan, digamos, una persona que es acaudalada dentro de un territorio, solamente acá voy a invertir, sino que utilice esos recursos para poder invertir dentro de otro país y pues eso permite que en el país haya más desarrollo, que también haya una inyección de capital dentro de este país y que pues por ende haya también una mayor recaudación fiscal para los países a los que se está inyectando el dinero. También crecimiento económico, la extensión de la comunicación y el intercambio cultural, que prácticamente esto hace referencia a que nosotros tenemos acceso a conocer todo aquello de la cultura de otros países, que es la comida, que es la vestimenta, que es, como les digo, a veces productos de belleza, calzados, todo aquello que nosotros no tendríamos ni la forma de dimensionar dentro de nuestro país, que eso existe. Eh, También en cuanto al intercambio cultural, pues todo lo relacionado a los idiomas, el hecho de poder hablar, por ejemplo, inglés, francés o cualquier otro idioma, pues eso es gracias a la globalización. Asimismo, la extensión de los derechos humanos por el hecho de que pues se busca de que todas las personas en el mundo tengan estos mismos derechos. Que si digamos en Francia, las personas, pues los franceses, tienen como este patrón o como esta noción de que así deben ser los derechos de las personas, pues esto se expanda al resto de países que a lo mejor no tienen esa visión, que sus líderes no tienen esa visión. También la cooperación entre los países, porque aparte de que no todos tienen los mismos recursos, que puedan que hayan países que tienen más recursos incluso que explotar, que lo vuelve pues más ventajosos y que tengan un poder adquisitivo mayor que otros países que son más pequeños, con menos recursos, pues que se ayuden entre ellos. Pues recientemente creo que de los ejemplos más evidentes ha sido el caso de los terremotos que han pasado en Sudamérica, específicamente en Colombia y Venezuela,
que gracias a la globalización y a esta interconexión que se ha venido desarrollando a través del tiempo, pues países que no están viviendo la crisis y que pueden ayudar a quizás a minimizar y también a, a que el impacto sea menor, puedan hacerlo, o sea, puedan desplazarse, puedan llevar la ayuda y que en el momento que el país no puede hacerlo, que quizás no tiene los recursos, las personas, la tecnología, otros países que sí la tienen puedan desplegarlos y llevarlos allá. Pero pues no todo es tan bonito, no todo acerca de la globalización es beneficioso para los países, porque quizás la mayor desventaja que se tiene ante la globalización es que hay una mayor competencia. En un ejemplo sencillo podemos verlo incluso en el calzado. Si nosotros somos productores nacionales de zapatos, nosotros pues producimos de acuerdo a los materiales, a la maquinaria, a todo lo que esté en nuestro alcance. Nosotros producimos zapatos que sean funcionales, que cumplan con la necesidad, que pues sea pues andar un zapato, que no andar, ¿verdad?, con el pie pegado a la calle sin nada, pero te topas pues con otros zapatos que estéticamente son más bonitos, que posiblemente sean más baratos, más bonitos y más baratos, que estén en tendencia con la forma en que visten otros países o personas influyentes de otros países. Entonces yo como productor salvadoreño, si bien mi zapato es de buena calidad, es duradero y cumple con su función, va a competir con todas las otras marcas de zapatos que tienen estas ventajas sobre la mía, que usualmente al ser industrias grandes, voy a poner un ejemplo como Adidas, New Balance, todas estas marcas reconocidas, al ser tan grandes, pues ellos pueden reducir sus costos al comprar al por mayor, al tener economías de escalas. Quizás a diferencia del productor nacional, que no puede competir con ese tipo de cosas porque produce únicamente a nivel nacional y estas otras marcas producen ya a nivel global. Entonces se tiene una gran competencia en cuanto a empresas también de servicios, en cuanto a productos que son más baratos, que pueden tener un mejor diseño, que pueden también tener incluso mejores materiales, porque eso también sucede, y que ponen en desventaja a los productos nacionales que no tienen también como los avances tecnológicos o el capital para poder llegar a ese nivel. También la desigualdad económica entre los países es muy marcada. Sabemos que hay países que son las potencias del mundo, que tienen ingresos per cápita altísimos a comparación de los que tienen los países en vías de desarrollo como lo es Latinoamérica. Entonces, no se tiene la misma calidad de vida en un país que en otro y la globalización pues lo hace de una forma más marcada porque hay países que se benefician más del hecho de tener más recursos, de tener mayor poder y poder aprovechar estos mercados globales que a lo mejor un país más pequeño no lo va a hacer. También la dependencia económica porque hay muchos de los países que se han centrado en la producción de ciertos productos. Entonces nosotros dependemos de que estos países produzcan porque nosotros no producimos eso eh, nacionalmente. Y nosotros pues al irnos adaptando a ciertas culturas pues vamos haciendo ya que ciertas cosas pues ya sean como de ley para nosotros y que nosotros no lo producimos. Le vuelvo a decir el caso de la tecnología. Ya hoy en día la tecnología es indispensable, pero nosotros no producimos ningún bien tecnológico, computadoras, celulares, cualquier otra cosa relacionada a tecnología, nosotros no lo hacemos. O cuestiones como de insumos médicos, maquinaria que también se utiliza para producir, nosotros no lo hacemos. Entonces, dependemos meramente de los países que sí lo hacen. También la pérdida de industrias locales, porque siempre relacionado a esto de las economías de escala,
Muchas veces te das cuenta de que es más barato importar un producto que vos tratarlo de producir nacionalmente. Quizás un ejemplo sencillo serían las camisetas, por ejemplo. Para poder poner una maquila, para poder tener la mano de obra, tener los materiales, tener los permisos y todo eso, se gasta una gran cantidad de dinero. Entonces yo a lo mejor como inversionista o incluso como productor local, yo descubro que en China me hacen la camisa por menos de la mitad de lo que me costaría a mí hacerla nacionalmente, entonces yo digo, a mí me sale más barato importarla que tratar de producirla acá. Pero ¿qué sucede? Importándola nosotros, únicamente vamos a hacer la compra, pero se pierde la industria acá. Entonces se pierden los empleos, que ya sería pues un ingreso para las personas. Y no caemos siempre en la dependencia económica de tener que importar todo hacia nuestro país. También impactos culturales y sociales en el sentido de que hay muchas personas que quizás les gustan mucho ciertos aspectos culturales de otros países y rechazan los aspectos culturales y sociales de su propio país. Eh, se podría decir que, no me acuerdo la palabra, si es transculturización o cuál es el término correcto, de que nosotros no nos gusta cómo es nuestra cultura y nosotros queremos adoptar la cultura de otros países. Entonces hacemos un rechazo a las costumbres que tenemos dentro de nuestro mismo territorio y de la identidad prácticamente que tenemos al vivir en un país. En cuanto a los aspectos más importantes de la globalización, primero tenemos, como les mencionaba, el comercio exterior, que es todo lo relacionado a el intercambio de bienes y servicios entre los países. Meramente exportación e importación. También los movimientos de capital, que como les mencionaba es estas inyecciones de dinero hacia otros países. También las migraciones, porque esto es un factor importante en el sentido de que al ver que hay más oportunidades en otros países, hay muchas personas que migran ya sea de forma legal o ilegal. ¿Qué produce ante esta situación en un territorio? Una, el movimiento de capital, de mano de obra, perdón. Porque hay muchas personas que tienen los conocimientos, que son profesionales, que deciden ir a poner en práctica esos conocimientos a otros países. También uno de los aspectos importantes de la globalización es la difusión de conocimientos, porque gracias a la globalización los países pueden adoptar nuevas tecnologías, también métodos de producción, de innovación, también pues cuestiones relacionadas a estudios, es decir, acceder pues a conocimientos más amplios de lugares de formación de otros países, que termina contribuyendo en el desarrollo económico y la productividad de un país. En este momento vamos a ver un video, pero no sé si tienen alguna consulta en cuanto al concepto de la globalización y cuáles son las ventajas y desventajas que esto tiene en general para todas las personas, independientemente pues el país en el que vivan. Si todo ok, pueden levantar el dedito y si no, pues pueden realizar sus consultas ahorita. De mi parte todo claro. Bueno, gracias. Jonathan también dice el dedito claro, igual Andrés. Así que vamos a... El avance tecnológico, como los teléfonos, aviones e internet, Me avisan si lo pueden escuchar, por favor. Sí se escucha. Ok, gracias.
a silenciar. El avance tecnológico, como los teléfonos, aviones e Internet, hizo posible el transporte y la comunicación entre diferentes países. Esto significa que las personas y los países lograron intercambiar informaciones y bienes de forma rápida y fácil. Así es como se hizo realidad la globalización. Globalización significa la unificación del globo, es decir, del mundo. El smartphone, computador, tablet en donde estás viendo este video muy probablemente es producto de una empresa extranjera y fabricado fuera de tu país. Así como también la ropa que estás usando habrá sido fabricada en algún país de Asia. Habrás visto también a muchos extranjeros que viven en tu país o personas de tu país que fueron a estudiar o trabajar en un país extranjero. Todo esto es producto de la globalización. El mundo ya no es un lugar en donde cada uno vive en su país de origen y usa los bienes producidos en su país, sino un lugar en donde las personas viven en los países que escogen y los países se concentran en producir lo que le va mejor, importando los demás bienes y servicios de otros países. Gracias a la globalización, se logra la producción eficiente de bienes y servicios que llegan a todo el mundo para satisfacer las necesidades al menor costo posible, evitando al mismo tiempo la escasez gracias a las producciones en masa y las rápidas exportaciones. Esto, en el mundo capitalista en el que vivimos, es algo positivo, ya que promueve el consumo y el gasto, lo que hace que el PIB y la calidad de vida de los países se eleven. Pero como todo en la vida, si existen ventajas, también existen desventajas. Por un lado está la gente. Si una empresa decide trasladar la producción de un país industrializado a otro subdesarrollado, las personas en el país industrializado perderán trabajo, y al mismo tiempo, muchas personas del país subdesarrollado tendrán acceso a un nuevo trabajo. Pero como en estos países los salarios suelen ser muy bajos, las personas, a pesar de haber conseguido un nuevo trabajo, permanecen en la pobreza. Y como los sistemas de seguro social o de salud suelen no estar desarrollados, su estado de salud también queda vulnerable. Por el otro lado está el ambiente. La infinita demanda de transporte, ya sea aéreo, marítimo o terrestre, combinado con el excesivo consumo de las personas, hacen que la emisión de dióxido de carbono y sustancias tóxicas sea imparable, lo que se dice que es la causa principal del calentamiento global y por ende del cambio climático. Podrán existir diferentes opiniones sobre la globalización, pero lo cierto es que la globalización de por sí no es buena ni mala, sino simplemente el resultado de las mejores decisiones tomadas por las personas hasta hoy día. Esto significa que, con las nuevas tecnologías que surjan desde ahora, se tomarán diferentes decisiones en diferentes lugares del mundo, lo que seguirá causando cambios en la forma que funciona la humanidad. Y este proceso se repetirá infinitamente mientras nuestra especie exista. Déjame saber en los comentarios de abajo tu opinión o sugerencia, y si te sirvió el video, no olvides darle me gusta y Bueno, creo que ya con el video queda más claro todo el concepto de la globalización, cómo ha surgido, los beneficios que ha traído, pero también las desventajas que trae consigo la globalización. Como menciona el video, no todo es bueno, también hay cosas malas, pero los avances y las decisiones que se han ido tomando han sido las mejores en el momento que se necesitaban. No sé si alguien tiene algún comentario acerca de esto, algo que le pareció interesante del video o del concepto en sí, o algo que quizás conozca o le gustaría adicionar a lo que hemos estado viendo.
Se A mí, escucha. Perdón, dale, dale. bueno, a mí siempre me ha parecido interesante cómo las grandes empresas, las fábricas se mudan a países que no están desarrollados o están en vías de desarrollo para, pues, por decirlo así, se aprovechan de la mano de obra barata. Sí, bueno, como mencionaba el video, justamente eso es lo que hacen las grandes industrias. Vienen y saben de que en estos países subdesarrollados la mano de obra es más barata porque los ingresos que tienen las personas son más bajos a comparación de los ingresos que tendrían en el país pues de origen, digamos. Por ejemplo, Estados Unidos. Casi todas estas marcas, por ejemplo, Converse, Nike, Adidas, que son como las más famosas, todos sus centros de producción no están en Estados Unidos, están en países de Asia como Malasia, Vietnam, que los ingresos son una mínima parte del ingreso per cápita que hay en Estados Unidos. Entonces eso abarata los costos de producción. Pero, sin embargo, que se está produciendo trabajo en estos países que están en vías de desarrollo no se hace con el objetivo de que estos países pues mejoren, sino que únicamente aprovechar de la situación que tiene este país. Se está dando trabajo, pero tampoco se está mejorando la calidad de vida y las condiciones de estas personas. Adelante, Erika. Sí, comentando ahorita pues con lo que usted estaba diciendo, por ejemplo, aquí en Nicaragua hay un montón de zonas francas, un montón de zonas francas. Por ejemplo, algo de lo que tengo conocimiento es que, por ejemplo, aquí se hace lo que son marcas como Levi's, Gap, Old Navy. Entonces, por ejemplo, aquí en las áreas de Centroamérica, por ejemplo, si uno quiere ir a una de esas tiendas, qué sé yo, en Levi's, algún pantalón cuesta $100, $80, mientras que en los Estados Unidos sale muchísimo más barato comprarlos allá. Igual, o sea, con lo de las condiciones de trabajo que dice usted, eh, bueno, algo de lo que pienso yo y sé que es algo muy seguro, es que las personas de las zonas francas no, ¿cómo le digo? No reciben todos los derechos laborales ni todas las protecciones que se necesitan para alguien que trabaja en una maquila, por así decirlo. Entonces también eso es como que se benefician las grandes marcas, pero siempre quedan afectados los de los países subdesarrollados, pues como lo somos nosotros. Sí, justamente todo eso es lo que sucede. En realidad, pues estas industrias que son grandísimas se aprovechan de todos estos vacíos que hay en los países en vías de desarrollo, porque pues sabemos que hay muchos problemas relacionados en cuanto a corrupción, sistemas políticos, todos aquellos vacíos que pues en realidad no se les presta mucha atención, pues de ellos, de eso se agarran para poder utilizarlo a su favor en el sentido de que pueden producir una mayor cantidad a un menor costo. Lo que yo sí tengo entendido, por ejemplo, es que los hacen trabajar más de las horas laborales establecidas, muchas veces sin pagarles pues estas horas extra o pagándoles una menor cantidad o menos de lo que en realidad se tendría que pagarles. Entonces, esa es una de las desventajas de la globalización. Entonces, tienen el lado de que, sabiendo que son países en vías de desarrollo, pues necesitan que las personas trabajen, necesitan tener un ingreso. Pero ese ingreso, pues no va acorde a lo que es la industria, porque sabiendo que es una industria grandísima, como menciona Erika, por ejemplo, Levi's, que son pantalones caros, que solo un pantalón vale $100 en ciertos países, pues se sabe que son industrias con ingresos bastante altos. Sin embargo, eso no se va a ver reflejado en el trabajo de las personas que producen este tipo de productos. No sé quién más quería comentar. Eh, yo, ¿se escucha? Adelante. Sí se escucha. Bueno, sí, quizás aportando un poco con lo que dijeron las compañeras, también quizás hablar un poco de la fuga de cerebros que puede haber con la globalización. Y no necesariamente personas de un país migrando a otro, sino que también internamente. Porque ¿qué pasa? Digamos, en empresas tecnológicas llegan a países donde les pagan menos y así, y hay personas, digamos, muy buenas programando en sistemas y así. Y ellos generan, digamos, ciencia, proyectos y todo a compañías grandes como Google, Microsoft, pero todo ese trabajo se va al país receptor, no se queda esa ciencia, ese desarrollo en el país.
de origen. Entonces, sí puede beneficiar a los individuos que trabajan ahí porque aunque sea salario bajo para el nivel de ingresos que se tiene en el país es alto, pero no está generando un desarrollo que podría tener el país y esas personas podrían estar produciendo para el país en el que viven y no lo hacen. Entonces, eso también pasa. Gracias, Francisco. Sí, es que justo como esta dualidad de que tiene aspectos buenos, pero al mismo tiempo son aspectos malos. Porque si eso de las fugas de cerebro, sin, como menciona Francisco, sin que digamos yo tenga que salir del país e irme a vivir a otro país, eso está sucediendo mucho. Porque hay muchas empresas, bueno, en El Salvador se ven muchas empresas canadienses y estadounidenses que contratan a personas de acá que claramente tienen la capacidad de realizar este tipo de trabajos para estas industrias que son más grandes, pero que pues por las condiciones de trabajo que hay en El Salvador y también pues todo lo relacionado a cuestiones de pagos y demás, las personas que tienen esta capacidad prefieren trabajar para este tipo de industrias que son de otros países, que como menciona Francisco, están pagando un salario bajito a comparación de lo que pagarían a un estadounidense, por ejemplo. Están pagándole a lo mejor una tercera parte de lo que le tendrían que pagar a un estadounidense para nosotros y para la cantidad de ingresos que hay en El Salvador. Es un ingreso que está mucho, mucho arriba del promedio. Entonces, todos esos conocimientos que yo he adquirido, que puede incluso ser de que se sacó una maestría en otro país, que se hizo algún tipo de intercambio, que se trae un conocimiento que también se adquirió de un otro lugar que es especializado y que podría aplicarse al país y a mejorar la producción o mejorar pues las formas de trabajo y todo lo relacionado de forma nacional, no se está aplicando porque se está utilizando para otro país. Bueno, gracias por sus comentarios. La verdad, muy buenos aportes y veo que van comprendiendo pues toda esta dualidad que es esencial tenerla en cuenta. Podría uno pensar, ¿no? O sea, este tipo de conceptos a lo mejor no tienen nada que ver con mi trabajo, pero creo que es parte de nosotros como profesionales entender que no todo es bueno, ni tampoco todo es malo, sino entender cómo están funcionando el mundo actualmente, que los ejemplos de las maquilas y esta fuga de cerebros es una realidad y es una realidad que enfrenta tanto Nicaragua como El Salvador. Ahora, siguiendo con los temas de clase, vamos a ver un poco de la posición de El Salvador y de Nicaragua en la globalización. Ya los compañeros nos dieron como el preámbulo de ciertas situaciones que no son ajenas a nosotros y que de una u otra forma ya hemos escuchado sobre ellos, ya los conocemos o son cosas que se han venido dando desde hace varios años y que a lo mejor están ya normalizadas dentro del país, pero que son efectos que ha traído la globalización. Primero, para entender estos impactos de la globalización en El Salvador y Nicaragua, debemos tener claro unos conceptos clave. Primero, ¿qué es la importación? Yo ya se los he venido mencionando desde ayer y a lo mejor también pues por uso común de la palabra tenemos una idea de lo que es una importación, pero ya de forma pues textual y conceptual, la importación definitiva, tal como lo menciona el artículo 92 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el CAUCA, es el ingreso de mercancías procedentes del exterior para su uso o consumo definitivo en el territorio aduanero. O sea, la importación es el ingreso de mercancías que se han producido dentro de otro territorio, de otro país, hacia nuestro país o hacia otro país. Es prácticamente todos los productos que ingresan al territorio, que como les menciono, provienen de otro país, se producen o se terminan en otro país y que ingresan al nuestro para poderse comercializar y hacer uso de ellos. La exportación, al contrario, es la salida de esta mercancía del territorio aduanero hacia otros países para su consumo definitivo. Es
cuando nosotros en nuestros países producimos y esos productos nosotros los llevamos hacia otros territorios para que se consuman dentro de ese país. Es lo contrario. Entonces, importación es la introducción de esos productos, la exportación es como la transferencia o la salida de estos productos hacia otro país. También hay un concepto bastante importante que es la balanza comercial. La balanza comercial es una herramienta que se utiliza para medir la relación entre las exportaciones y las importaciones. No sé si ustedes ya habían escuchado este concepto, a veces en las noticias o en materia de economía, que vemos pues en sí cómo nos estamos relacionando en cuanto a lo que nosotros producimos y lo que estamos enviando al exterior con lo que se produce en el exterior y lo que nosotros estamos y que lo estamos consumiendo nosotros nacionalmente. Entonces es como sacar la diferencia entre importaciones, que es el ingreso de productos, y exportaciones, que es la salida de los productos. Para esto podemos tener tres resultados. El superávit comercial cuando la diferencia es positiva. Esto es cuando las exportaciones han sido mayores que las importaciones. Y el déficit comercial cuando la diferencia es negativa, cuando las importaciones han sido mayores que las exportaciones. ¿Por qué, digamos, se determina que el superávit es positivo o es el resultado de que las exportaciones sean mayores a las importaciones? Si nuestras exportaciones son mayores a las importaciones, es decir, que nosotros tenemos la capacidad de satisfacer nuestra demanda nacional y de satisfacer la demanda internacional de una manera más grande o mayor de lo que otras economías satisfacen nuestra demanda. Entonces eso quiere decir de que nosotros estamos en una situación bastante estable, bastante plena, en el sentido de que nosotros tenemos esa capacidad de exportar más de lo que importamos. Entonces nosotros podemos satisfacer la demanda a nivel nacional y satisfacer la demanda internacional en gran tamaño. A diferencia del déficit, que eso quiere decir que nosotros dependemos mucho de las economías internacionales para satisfacer nuestra demanda y que no estamos exportando en la medida en que nosotros estamos importando. Entonces caemos en esta dependencia de las economías internacionales para nuestro, digamos, diario vivir y de diferentes productos que nosotros necesitamos o servicios que nosotros necesitamos pues para nuestra subsistencia cotidiana. Y el tercer resultado es que sea un equilibrio, o sea que está prácticamente a cero, que las importaciones han sido iguales que las exportaciones. Entonces se podría decir de que está en un nivel en el que ni dependemos del comercio internacional, pero tampoco somos quizás partícipes de la satisfacción de la demanda de otros países en gran medida. Es como bastante bien, pues no necesitamos importar una gran cantidad, pero tampoco tenemos la capacidad de exportar una gran cantidad. Uy, me salí. Ya ahorita vamos a ver como tal los datos de la balanza comercial y vamos a entender un poco en sí en qué posición nosotros nos encontramos como El Salvador o Nicaragua, si somos más importadores o exportadores, si dependemos más de la economía, de las economías internacionales, o si nosotros tenemos los recursos y también todo lo necesario para poder satisfacer nuestra demanda únicamente de forma nacional, que sería pues lo ideal, ¿verdad? Que tengamos la capacidad productiva de satisfacer la demanda nacional y de satisfacer también demandas internacionales. En el caso de El Salvador, acá les coloco una gráfica que se ha tomado del banco del BCR, que es el Banco Central de Reserva. Acá se ha colocado lo que es los periodos de 2025 y el primer periodo de 2026. Lo que está en gris, que son estas rayitas de acá, es el nivel de exportaciones, y lo que está en anaranjado es el nivel de importaciones, y lo que está en azul para acá
es la balanza comercial, que sería el resultado de restar las exportaciones menos las importaciones. Únicamente viendo el gráfico, así, sin entrar en detalle en números, ya es más que claro que nosotros como El Salvador importamos más de lo que exportamos. Entonces nosotros tenemos una gran dependencia de productos extranjeros. Nosotros no tenemos la capacidad de producir todos los productos que se necesitan pues para la subsistencia de nosotros como El Salvador, que más adelante los vamos a ir viendo cuáles son estos productos que nosotros no tenemos la capacidad de producir y nos vemos en la necesidad de importarlos, y también pues cuáles son los productos que nosotros exportamos hacia otras economías. Acá esta rayita está hacia abajo porque nosotros estamos en déficit, y esto es lo que se ha venido dando, bueno, se dio más bien en todo el 2025. Si se fijan, han habido unos periodos en que el déficit ha sido mayor a comparación de otros, y este prácticamente es el resultado de las exportaciones e importaciones que se han tenido en el primer periodo del 2026. Es decir, que este patrón no ha mejorado. Vamos pues como en esta misma línea en el que seguimos siendo un país más importador que exportador, y siempre pues demostrando de que dependemos del comercio internacional para nuestra subsistencia. Por acá está pues prácticamente los datos, ya los números de las exportaciones y las importaciones y la balanza comercial que vemos en este gráfico. Para el primer periodo de 2026 se exportó hacia otros países la cantidad de 5.594 millones de dólares. A diferencia, se importó el valor de 135.863 millones de dólares, lo que nos deja un saldo en la balanza comercial de 79.923 millones de dólares. Es decir, que la cantidad que nosotros importamos al país es como 10 veces más de lo que nosotros exportamos. Entonces nosotros tenemos una pero gran dependencia al comercio internacional. Y casi todos los productos que nosotros consumimos en el país no han sido producidos acá. Es bien baja la cantidad de cuestiones que nosotros consumimos que han sido producidos a nivel nacional. En su mayoría lo que nosotros consumimos son alimentos, pero todo lo demás relacionado a, por ejemplo, cuestiones tecnológicas, vestimenta, muebles, artículos de belleza, artículos de limpieza, todo este tipo de cosas no se producen a nivel nacional. Todo eso se importa, todo eso se trae de otros países. Por acá también tenemos el valor de las exportaciones acumuladas hasta el 2025 y pues el periodo que va de 2026. Si vemos, al menos de las exportaciones, ha ido como en aumento. Han habido unos periodos que ha decaído, por ejemplo esta de acá, que fue para la pandemia. Entonces posiblemente el efecto de las exportaciones no haya sido porque no hayamos tenido un progreso en cuanto a nuestros sistemas productivos y también a las operaciones para poder exportar, sino que fue algo meramente pues de las consecuencias de la pandemia y el cierre de los puertos y de todo lo relacionado pues a la movilización de la mercancía. Entonces ya para 2021 pues esto se iba estabilizando. En 2022 hubo una alza bastante significativa en las exportaciones que teníamos, pero luego vemos que decayó y no ha logrado subir al nivel que estuvimos en 2022. Para el primer periodo de 2026 va apuntando bastante bien, porque vemos que hemos tenido solo en este periodo un aumento en comparación a lo que fue 2025, porque para 2025 las exportaciones fueron de 515.7 millones y ya en el primer periodo de 2026 llevamos un total de 559.4 millones. Por acá
tenemos a las importaciones acumuladas totales, que si se fijan, estas sí no han fluctuado tanto como las exportaciones. Esta en realidad se ha mantenido bastante al alza, a diferencia pues siempre de 2020, que fue un año atípico, que el comportamiento pues se vio afectado, más bien el comportamiento de las importaciones y exportaciones se vio afectado pues por la pandemia y el cierre de todo prácticamente. Y por acá vemos de que en realidad ha ido bastante al alza. Acá vemos un patrón de que ha decaído bastante. No tanto quizás entre el 2022 y el 2023, pero para el 2024 sí se ve una baja un poco considerable, pero en el 2025, perdón, ascendió. Y lo que va de 2026 también va en esa pauta, porque solo para el primer periodo de este año ya tenemos un acumulado de 1.358.6 millones de dólares importados al país. Acá tenemos este gráfico que ya nos muestra un poco el flujo que se ha tenido pues en los últimos años. Vemos que en cuanto a las exportaciones, para el 2018 teníamos un porcentaje del 17.3%, luego para 2019 y 2020 decae y para 2021 empieza a aumentar, pero en 2022 vuelve a decaer las exportaciones y luego aumenta y baja, entonces se mantienen como en bastante fluctuación. Lo mismo vemos en cuanto a las importaciones. Vemos que para 2018 el total del crecimiento era de 6.1%, iba en descenso y luego aumenta, y para 2020 tuvo un pico bastante considerable. Y así se ha mantenido siempre fluctuando, aumentando y bajando. Eso depende mucho pues de cuestiones económicas del país, también pues de la inflación y diferentes cuestiones que también afectan a los niveles de importaciones y exportaciones. Por acá tenemos los totales o los 10 productos principales que se han exportado. En su mayoría nosotros como El Salvador exportamos azúcar, también ciertos tejidos como suéteres, camisas, café, que es pues de los productos por excelencia que tenemos conocimiento que se exportan. También papel, hilos, aceites y ciertos otros productos. El que en su mayoría y por excelencia se ha exportado hasta enero de 2026 ha sido el azúcar. Ese ha sido como el producto que ha tenido auge en cuanto a las exportaciones. Los mercados principales o los mercados destinos a los que se ha exportado estos productos ha sido Estados Unidos, seguido por Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana, España y Bélgica. Vamos a ir viendo que esto no es como una cuestión como aleatoria, no es que estos países, porque ellos han decidido estarnos comprando, es que tenemos estos volúmenes, sino que vamos a ver que todos estos países, que son los principales socios comerciales con El Salvador, son con los que tenemos acuerdos comerciales. Tenemos tratados de libre comercio, acuerdos de alcance parcial, que esto permite adentrarnos dentro de estos mercados y que quizás Estados Unidos prefiera comprarnos a nosotros el azúcar porque tenemos ciertas cuestiones ya pactadas que benefician a los importadores estadounidenses comprar el azúcar que a lo mejor comprarlo a otro país que también produce este producto. Al contrario, tenemos los 10 productos que más hemos importado de nuestros socios comerciales. También viene lo que es aceites, gas de petróleo, medicamentos, vehículos, automóviles, teléfonos, quesos, poliacetanol, creo que es esto, hilos, y los 10 socios comerciales de los que provienen estos productos, en primer lugar Estados Unidos, la República Popular China, Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Japón, India y Colombia. En su mayoría vemos que siempre en cuanto a exportaciones y importaciones tenemos a Estados Unidos, porque vamos a ver que uno de los tratados más importantes que tiene El Salvador es justamente con Estados Unidos y República Dominicana, que se le conoce como el CAFTA-DR. Entonces esto propicia a que nosotros traigamos una gran cantidad de productos de Estados Unidos porque tenemos tasas arancelarias preferenciales, y que también los importadores de Estados Unidos decidan importar más productos o estos productos que nosotros producimos como salvadoreños hacia su mercado. En la República Popular China, hasta donde yo tengo entendido como tal, no hay un acuerdo ya establecido, pero por la naturaleza y los productos que China produce, o sea, la naturaleza de la industria china, pues se trae bastante producto de allá. O sea, yo como coordinadora logística y en mi día a día del trabajo, les puedo decir que gran parte de los productos que están a nivel nacional y que se venden en los almacenes y en pues casi que todas las tiendas de acá provienen de China. Me acuerdo una vez en una reunión con unos amigos, yo conocí a unas personas y pues uno naturalmente le preguntan como, ¿a qué te dedicas? Y yo me acuerdo que les dije que era coordinadora logística, y ellos me dijeron, qué chivo. ¿Y de dónde provienen los productos que ves? Y yo les dije, en su mayoría vienen de China. Y me dice una de las personas que estaba ahí, sí, es que ahorita que está bastante en auge eso de los almacenes chinos, a donde vos vayas ves un almacén chino, y eso me imagino que ha hecho de que se extraiga bastante producto de allá. Y le digo yo, no, fíjate, le digo, fíjate que yo no tengo, digamos, como clientes que sean almacenes chinos. Le dije yo, en realidad no es ningún negocio de ese estilo. Le dije, son otros negocios. Le dije que no tienen que ver con almacenes chinos, sino que los productos que se producen allá, pues aparte que son más baratos, también pareciera que no, ¿verdad? Por la fama que tienen los productos chinos, pensaríamos que no son de buena calidad, pero en realidad son de bastante calidad, no todos, ¿verdad? Ahí depende pues de qué tanto uno le quiere invertir y de los materiales que se utilicen, pero tienen procesos productivos bastante avanzados. O sea, ellos producen de que hierro, repuestos para vehículos, producen de qué ropa, de qué muebles, químicos para la elaboración de productos. De allá se trae mucha materia prima para la elaboración, por ejemplo, de detergentes acá en el país. Las PETs, que son como los envases vacíos que se utilizan, por ejemplo, en las industrias como de las embotelladoras, que es como la base de la botella sin nada. Entonces ya, digamos, la embotelladora acá pues ya se encarga de colocar el papelito, los sellos y toda la información que va a llevar el producto como tal. Se trae muchísimo producto de China y muy variado. Se trae cuestiones de ferretería, de que herramientas, todos productos misceláneos, hierro, vidrio, metales, plywood, tabla roca, cuadernos, libros, lapiceros, una infinidad de productos. Veamos. Y por acá tenemos ya como resumido los saldos de la balanza comercial hasta 2025. Si vemos, también esto ha ido en aumento. Eso quiere decir de que las importaciones cada año han ido aumentando en comparación al año anterior. Siempre hay unos años que pues, es un poco más atípico, que quizás se importó una cantidad menor al año anterior, pero si lo comparamos a las importaciones que nosotros teníamos, por ejemplo, para 2017, sí hay una gran diferencia de lo que se ha venido importando, digamos, desde 2020 para acá, que en comparación de lo que se importó en 2020, que fue 5.000, no, perdón, del resultado de la balanza comercial, que fue de menos 5.082.5 millones. Para 2025 el resultado de la balanza fue de menos 11.419.8 millones. O sea que ha habido
o el resultado ha sido el doble de lo que fue hace 5 años atrás, que no es un periodo muy extenso y que uno podría decir no podría haber mucha variación, como lo vemos por ejemplo de 2017 a 2020, que si bien cambia, no es tan abrupto como el cambio que hemos tenido a raíz de la pandemia. Por acá también tenemos el caso ya aplicado a Nicaragua. Esta es la balanza comercial de Nicaragua, que también los datos han sido tomados del Banco Central de Reserva de Nicaragua. Acá no encontré gráficas, sino que únicamente tenía acceso como a los datos como tal y los consolidé en una tabla. Estos son los resultados de 2025 dividido en los 12 meses del año, que en total, siempre teniendo un déficit comercial, Nicaragua importó más de lo que exportó. El resultado total para los 12 meses del año de 2025 fue un déficit de menos 3.699.40 millones de dólares. Vemos una gran diferencia con el resultado de El Salvador. O sea, El Salvador tiene casi que el triple del déficit de lo que tiene Nicaragua actualmente. Y pues todos los meses se ha habido pues que este patrón del déficit, es decir, que las importaciones han sido mayores que las exportaciones, se repite. Han habido unos meses que el déficit es mayor, es decir, que se ha importado más en estos meses que a comparación del resto de meses del año, pero esto muchas veces se debe a diferentes cuestiones estacionales, que puede ser de que ciertos productos se han importado más en este periodo porque se van a poner a la venta en los meses restantes, que puede ser por ejemplo en cuestiones navideñas, regresos a clases o este tipo de cuestiones que pueden alterar la demanda y por ende se va a tratar de comprar más durante ciertos periodos del año dependiendo pues la estimación de la demanda que tengan para el siguiente periodo. Por acá tenemos siempre, para el caso de Nicaragua, la comparación de las importaciones y las exportaciones. En el caso de las importaciones para 2025 fue de 9.877.20 millones de dólares y las exportaciones fue de 5.327.80 millones de dólares. Si vemos, si hay una diferencia, si hay un déficit, pero no tan marcado en comparación a El Salvador. El Salvador sí siento de que se ha vuelto más volcado al comercio internacional a partir de la pandemia. También pues diferentes gestiones que se han hecho a través del gobierno ha dado la apertura que haya más inversión extranjera y que por ende hayan ciertos negocios que quizás hayan aumentado la cantidad de cuestiones que importa el país a diferencia de otros años. Acá vemos un poco la relación entre El Salvador y Nicaragua. Nicaragua y El Salvador son socios comerciales porque están bajo el mercado común centroamericano. El mercado común centroamericano está integrado, pues, como su nombre lo dice, por Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Guatemala. Son 5 países, no se toma en cuenta a Belice ni a Panamá. Entonces, estos han establecido, más adelante lo vamos a ver, ciertos mecanismos que permiten que el intercambio comercial se facilite. Entonces, por acá tenemos a los 10 principales productos que se importan desde Nicaragua hacia El Salvador. En su mayoría vemos quesos, productos cárnicos como la carne de animales de la especie bovina, también hortalizas, hilos, cables, extracto de malta, cacahuates, bananas, crustáceos, leche y nata. Son en su mayoría como productos alimenticios los que se importan desde Nicaragua hacia El Salvador. Por acá tenemos lo contrario, que serían las exportaciones desde El Salvador hacia Nicaragua, que en su mayoría son gas de petróleo, artículos para el transporte, papel de tipo utilizado, bueno, papel en general, productos de panadería, harina de cereales, medicamentos, arroz, cajas, sacos, bolsas, aceites de petróleo
y los demás tejidos de punto que me imagino que son cuestiones de vestimenta. Hasta este punto, no sé si tienen alguna consulta o todo claro en cuanto a la situación actual y prácticamente a la data real del comportamiento de las importaciones y las exportaciones tanto de El Salvador como de Nicaragua, y pues prácticamente la dependencia que tenemos tanto El Salvador y Nicaragua del comercio exterior, que viendo la comparación entre los dos países tienen una mayor dependencia El Salvador que Nicaragua. No sé si todo claro. De mi parte todo claro. Gracias, Francisco. ¿A alguien si le gustaría agregar algún comentario? Si no, avanzamos. Creo que no. Así que espero que todo vaya bien. La verdad es que es bastante interesante, siento, ver cómo resumido esto. Nosotros creo que en nuestro día a día a veces no dimensionamos a lo mejor cómo se estructura prácticamente la economía de un país, y con un ejercicio tan sencillo que es hacer la resta de las exportaciones con las importaciones podemos ver pues que en su mayoría la mayor cantidad de productos que nosotros estamos consumiendo no son producidos en el país, sino que son producidos en otros países. Entonces en sí prácticamente estos otros países que son los productores se benefician pues de que nosotros consumamos estos productos. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues que ese dinero, en lugar de quedarse de forma nacional, se está yendo hacia otros países. Entonces, digamos, en lugar de que nosotros tengamos como una economía circular, que el dinero se mantenga dentro del territorio, lo estamos inyectando hacia otros países. Por acá, en cuanto a los importes de los tratados de libre comercio, que prácticamente se relaciona siempre a esto de el nivel de importaciones y exportaciones, primero debemos conocer qué es los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales en general. Como su nombre lo dice, esto es un acuerdo, es decir, que dos entidades o dos partes, que pueden ser incluso más, establecen tener un convenio que les facilite el intercambio comercial entre ellos. Como que digamos, Manuela y yo nos ponemos de acuerdo. Yo le diga, mira Manuela, la verdad es que vos me caes bastante bien, porque eso también influye mucho. Vos me caes bastante bien, entonces a mí me gustaría que hagamos negocios. Yo, fíjate que yo hago camisas de 6 colores distintos, entonces yo sé que vos podrías utilizar mis camisas, te las voy a dar más baratas en el sentido de que no te voy a cobrar aranceles. Y Manuela me diga, fíjate que yo sé hacer zapatos, entonces yo te ofrezco que esto que yo produzca te lo puedo mandar a vos y que vos lo utilices a un precio menor porque no te voy a comprar los aranceles. Pues prácticamente esos son los acuerdos comerciales, viéndolos de una forma bastante sencilla, en el que los países prácticamente eh, establecen reglamentos en cuanto a las relaciones comerciales con el fin de incrementar los flujos de comercio e inversión, y por esa vía pues ayudar al desarrollo económico de cada país. Es como un beneficio mutuo en el que, digamos, en lugar de yo de comprarle, por ejemplo, a Francisco, que también puede que produzca zapatos, yo decido hacerlo a Manuela, y de esa forma yo le ayudo a impulsar su producto y ella ayuda a impulsar mi producto. En cuanto a los acuerdos comerciales, nosotros tenemos tres tipos, que es el Tratado de Libre Comercio, el TLC, el Acuerdo de Alcance Parcial, AAP, y el Acuerdo de Asociación, ADA. Que el objetivo en sí de los acuerdos comerciales, ya sea cualquiera de estos, es reducir o eliminar aranceles y barreras comerciales. Los aranceles, creo que no lo puse, aquí está. Los aranceles, si ustedes no habían escuchado pues esta palabra, o a lo mejor tal vez en el día a día, tienen más o menos algo que
que les dé a entender o han escuchado o han tenido casos en el que ustedes sepan lo que es un arancel. Prácticamente este es como un impuesto. Es un impuesto que cobra cada territorio porque vos estés ingresando eh, mercancía de otros países. Es un instrumento que se utiliza ya sea para bien o para mal. Para bien en el sentido de que dependiendo lo que yo quiera conseguir como país, digamos, si yo quiero impulsar la producción nacional y pues los productos nacionales, yo puedo venir y decir, voy a poner un aumento de los aranceles de ese producto en específico de lo que se produce en otros países. Si digamos son camisas y yo sé que tengo productores nacionales que hacen camisas y yo digo, no, que mejor las personas de acá que los salvadoreños se pongan camisas que son elaboradas en El Salvador. Entonces yo puedo venir y decir, bueno, aumentámele el 100% al arancel que se cobra de las camisas que se importan de otros países. Entonces, prácticamente con los acuerdos comerciales lo que se busca es reducir o eliminar esos aranceles, porque ese es un impuesto, es un valor agregado o un costo agregado a el producto que se lo queda el gobierno. Entonces, lo que se hace al momento de estar haciendo el costeo de los productos es que eso no se va a asumir como gasto. Eso dentro de los costos prácticamente del producto. Eso se adiciona. Entonces, al final, eso se traslada al precio de venta. Entonces, si yo quiero tener precios más competitivos, el hecho de que disminuyan el arancel o que lo quiten me beneficia a mí como importador. ¿Por qué? Porque yo, digamos, en lugar de vender la camisa a $6, yo la puedo vender a 4. ¿Por qué? Porque la disminución o la eliminación de ese arancel permite que yo me quite ese costo. De ahí hay otro tipo de barreras comerciales que también, digamos, como que aumentan los costos o dificultan la entrada de ciertos productos al país, como la cuestión de las licencias, puede ser también ciertas cosas específicas que deben cumplir los productos para que puedan ingresar al país. Eso se puede quitar al momento de hacer la negociación. Ya comprendiendo pues qué son en sí los acuerdos comerciales y en cuál es el objetivo principal de estos, también debemos conocer qué es la política comercial, que esta hace referencia a toda la medida de política pública tendiente a regular los flujos comerciales con el resto del mundo. Es decir, prácticamente que los acuerdos comerciales entran dentro de la política comercial de cada país, es decir, de cada gobierno en, en, en esencia. Entonces, si yo, por ejemplo, como El Salvador, tengo como política comercial establecer relaciones comerciales con otros países y que nos beneficiemos mutuamente, yo puedo negociar un tratado comercial con este país para establecer de forma pues textual y también formal cuáles van a ser los beneficios y también los lineamientos que debemos seguir para tener este intercambio de bienes y que esto se facilite. En sí, estos instrumentos de la política comercial están regulados en su mayoría por la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, que tiende a sustituir las medidas no arancelarias por las arancelarias, buscando una mayor transparencia en los sistemas de protección comercial de sus países miembros. En la medida que los distintos instrumentos como los aranceles, las cuotas o los subsidios afectan a los precios y a las cantidades producidas, el ámbito de la política comercial es esencialmente microeconómico, que esto prácticamente se relaciona a lo que les mencionaba, en el que la política comercial lo que busca es establecer estas relaciones o utilizar estos instrumentos que ya conocemos como lo que es los aranceles y también los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales en general a favor de la nación. Y pues esto va dentro de la planificación que tenga pues cada país y pues de los objetivos que quiera cumplir y las metas que quiera alcanzar. El arancel, como les mencionaba, es prácticamente también un instrumento de la política comercial
y de los acuerdos comerciales que se puede utilizar a favor o en contra para facilitar el comercio internacional. También, acá no lo expliqué muy bien, pero muchas de las políticas que puedan tener los países se busca que se conviertan en políticas arancelarias, en el sentido de que se establezca de forma formal, pues, que para ingresar a un país tienen que pagar cierta cantidad, a diferencia de que simplemente yo ponga como condiciones un poco más subjetivas, en el sentido de que si a mí, por ejemplo, no me cae bien un país, entonces yo diga, no, es que ese producto no cumple con las características y ya, que sea como una cuestión como bastante subjetiva el hecho de que ingrese o no ingrese un producto hacia un país, sino que ya se vaya de forma formal a establecer un porcentaje que sabe cada nación que va a tener que pagar para el ingreso de la mercancía. En materia de clasificación arancelaria, siempre relacionada al tema de los aranceles, los países de la región centroamericana utilizan el denominado Sistema Arancelario Centroamericano, SAC. En sí hay un sistema armonizado de los aranceles que se utiliza a nivel mundial. A esto se le conoce como el HS Code, Harmonized Code, que prácticamente lo que establece pues es el porcentaje que se va a pagar para el ingreso de las mercancías a nivel mundial, pero a nivel centroamericano se tiene un sistema arancelario específico que se utiliza únicamente para Centroamérica. Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero para que ya lo tomen en cuenta, estos aranceles no se establecen como de forma aleatoria. No es como que digamos cada país decide, o sea, sí decide, ¿verdad? Cada quien cuánto, pero no puede ser descabellado, pues no puede ser hacia el azar o solo porque sí. Ya entrando prácticamente a la relación de los tratados de libre comercio, en cuanto a la economía y al impacto que tienen en El Salvador y también Nicaragua, prácticamente los tratados de libre comercio, que son acuerdos internacionales que forman parte de la política comercial de un país, a través de ellos, como les menciono, dos o más naciones acuerdan reducir o eliminar barreras al comercio, como los aranceles, restricciones, además de establecer reglas para el intercambio de bienes, servicios e intervenciones. Los TLC también incluyen disposiciones sobre propiedad intelectual, normas sanitarias y la facilitación del comercio y solución de controversias. Entonces, en sí, los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales en general no solamente ponen en la mesa de discusión cuestiones de aranceles o este tipo de cosas para el ingreso de las mercancías, como lo son las barreras no arancelarias, sino que también se establece de qué forma van a solucionar las controversias. También cuestiones de normativas sanitarias, por ejemplo, de que los productos tienen que cumplir ciertos estándares para poder ingresar dentro de un territorio. Esto pues garantizando de que lo que yo produzca nacionalmente no va a ir a afectar a otros países. También cuestiones de propiedad intelectual, ya pues todo lo relacionado a las patentes. Las implicaciones que tiene para El Salvador y Nicaragua en cuanto a tener este tipo de mecanismos que se han implementado a partir de las políticas comerciales de cada país es que se tiene un mayor acceso a los mercados internacionales, porque las empresas pueden exportar sus productos con menores o nulos aranceles, aumentando sus oportunidades de negocio. También el incremento de la inversión extranjera, porque esto brinda mayor seguridad jurídica a los inversionistas, favoreciendo la llegada de capital y la generación de empleo. También mayor competitividad, porque las empresas nacionales buscan aumentar la calidad de sus productos y por ende tienen que innovar. Es como ponerles un reto, por ejemplo, a las empresas salvadoreñas y nicaragüenses al momento de tener un tratado de libre comercio, porque vamos a tener productos que vienen de otros países, entonces eso hace como un tipo de presión a la industria nacional de poder ofrecer productos con mayor calidad, productos a mejores precios, porque saben de que van a tener una mayor competencia. Esto pues si lo vemos en cuanto a las ventajas y desventajas de la globalización que analizamos,
tiene sus aspectos buenos y también sus aspectos malos. Aspectos buenos en el sentido de que hace una presión a la producción nacional de mejorar sus productos, de ofrecer una mayor calidad, de ofrecer precios más competitivos, pero al mismo tiempo es algo que puede afectar porque posiblemente no todos los productores van a tener la capacidad de hacer este tipo de modificaciones y pues van a ser de una u otra forma absorbidos por los productos que provengan de otros países. También los desafíos para algunos sectores, ya que las industrias menos competitivas pueden enfrentar dificultades debido a la competencia de productos extranjeros, que se relaciona siempre a eso de la mayor competitividad, porque los que requieren procesos de modernización y apoyo gubernamental, posiblemente no todos van a poder hacerlo, que es lo que les mencionaba. No todas las industrias o no todos los productores van a poder llegar a ese nivel que exigen los productos internacionales. También tenemos los beneficios para los consumidores porque al tener menores tasas arancelarias los productos van a tener precios menores y también pues van a tener una mayor cantidad de productos, como un catálogo más amplio de productos para poder satisfacer sus necesidades. También los tratados a nivel de El Salvador y Nicaragua impulsan las mejoras en los procedimientos aduaneros, la transparencia y la facilitación del comercio, reduciendo tiempos y costos para importaciones y también para las exportaciones. Es decir que esto también hace una presión, se podría decir, al gobierno para que mejore todos sus procedimientos, para que haya una mayor transparencia en cuanto a todos estos mecanismos jurídicos para que se realice el comercio dentro del país. Ya más adelante lo vamos a ver cuando veamos directamente cada uno de los tratados de libre comercio que tenemos y los acuerdos en el que eh, si bien, por ejemplo, en el caso que yo les ponía de Manuela y yo, queriendo hacer pues comercio entre nosotros dos, si bien a mí Manuela me cae súper bien y yo por eso decidí hacer negocio con ella, eso no quiere decir de que yo solamente me voy a fiar en el hecho de que ella me caiga bien, sino que vamos a tener que estipular ciertos lineamientos para poder hacer el comercio. Que decir, vaya, fíjate que eh, ya tenemos de que vos me vas a vender los zapatos y yo te voy a vender las camisas, pero digamos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué implicaciones vamos a tener? ¿Vas a mantener tus estándares de calidad? ¿No vas a venderme algo que no sirva por el hecho de que vos estás aumentando tu producción y eso te pone en dificultad? Entonces lo que haces es modificar ciertas cosas, pero eso le baja la calidad a los productos. Justamente con estos tratados lo que se busca es que no suceda eso, que a lo mejor por el hecho de que van a tener que duplicar su producción, van a considerar quitar ciertas cosas o ya no realizar ciertas cosas para únicamente satisfacer la demanda, pero a expensas de ofrecer productos de calidad o que cumplan con todas las normativas necesarias. Por acá tenemos el total de, o más bien los países con los que tenemos acuerdos comerciales, bueno, que El Salvador tiene acuerdos comerciales, y el volumen de exportaciones que se tuvieron hasta 2023. Con Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica tenemos tratados de libre comercio. Con la Unión Europea tenemos un acuerdo de asociación. Con México, Panamá, República Dominicana, Corea del Sur, Chile y Colombia también tenemos tratados de libre comercio. Pero si se fijan, y siempre relacionado a lo que veíamos en el volumen de exportaciones del primer periodo de 2026, el socio comercial más grande que tenemos es Estados Unidos. Acá, para 2023, el que le sigue es Guatemala, seguido también de Honduras, es decir, de los países que están bajo el mercado común centroamericano, pero en su mayoría nuestro socio comercial más fuerte es Estados Unidos. Acá está el nivel de importaciones, que también
se ve este mismo patrón, que el acuerdo comercial más fuerte es, el socio comercial más fuerte es Estados Unidos. Es decir, de que nosotros en estos países, con estos países que ya tenemos acuerdos pactados, nosotros importamos más de Estados Unidos que de otros países. Posiblemente esto no sea porque nos llevemos mejor con Estados Unidos, como les mencionaba, sino que pues por la capacidad productiva de Estados Unidos, pues ellos tengan un catálogo más grande de productos de los cuales nosotros nos podemos beneficiar a comparación de Guatemala, por ejemplo. Y llegamos al tema de la competitividad nacional. No sé si con lo que acabamos de ver todo está claro. Esto es más que todo como un preámbulo, porque este tema en realidad de los acuerdos comerciales se va a ver más adelante, se van a ver pues uno a uno. Acá es más que todo para que comprendamos prácticamente las implicaciones que esto tiene para El Salvador y Nicaragua, en el sentido de que hay como una interrelación, de que si bien nosotros nos vamos a beneficiar, también va a haber ciertas cuestiones o ciertas exigencias que como El Salvador o Nicaragua vamos a tener que cumplir al momento de pactar un acuerdo comercial con otros países. En su mayoría, los tratados de libre comercio, a los datos que veíamos en 2023, pues han sido favorecedores en el sentido de que nos ha permitido tener mayores oportunidades y exportar una mayor cantidad de productos hacia estos países con los que tenemos acuerdos comerciales, porque tenemos una facilidad de ingresar a estos mercados que a lo mejor no la tenemos con esos países con los que no tenemos acuerdos comerciales. Por lo mismo de que si nosotros entramos a un país con un arancel cero o con un arancel más bajo, los productos van a tener precios más competitivos. Y dependiendo de la naturaleza del producto, pueda que las personas se guíen más por el precio que en sí por el producto como tal. Esto más que todo pasa con productos genéricos. Pueden ser productos como de consumo masivo, papel higiénico, pasta de dientes, productos que de una u otra forma siempre se van a tener que consumir. Entonces, independientemente la marca que sea, no influye mucho en el sentido de que las personas decidan comprarlo, sino que va más basado en la necesidad. Y si hay un producto que está más barato y que cumple la misma necesidad, no hay mucha razón para que nosotros prefiramos otro producto con un precio más alto que que el que tiene el precio más bajo. Y bueno, continuando en cuanto a el tema de la competitividad nacional, esto como parte de la introducción a la materia es importante conocerlo, porque la competitividad es lo que nos da como el preámbulo de la situación que tiene cada país, es decir, como su posición frente a otros países, porque como vamos a ver ahorita, competitividad no es lo mismo que competencia. No es lo mismo que ser competitivo que, digamos, competir frente a otros países. Y esto lo vamos a ver a continuación. Quizás suene un poco confuso y quizás los conceptos nosotros a lo largo de nuestra formación y también pues de nuestro diario vivir pensemos que decir que somos competitivos es lo mismo que decir que tenemos competencia. La competencia es la rivalidad entre dos o más agentes en búsqueda de un mismo fin. En cambio, la competitividad hace referencia al conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Consiste en participar adecuadamente en el mercado, ya sea vía precio o calidad, y al mismo tiempo es la capacidad de obtener y conservar una ventaja comparativa. O sea, la competencia es prácticamente una rivalidad. O sea, es tener otro sinfín de países que producen el mismo producto. Esa es mi competencia. Pongamos un ejemplo sencillo. A nivel centroamericano. Todo Centroamérica es conocido por la producción de café. Entonces, mi competencia al momento de vender café a otros mercados son Nicaragua,
Costa Rica, Honduras, Guatemala. Ellos son mi competencia porque ellos venden el mismo producto y por lo tanto están buscando el mismo fin. Pero posiblemente en cuanto a competitividad seamos distintos, porque la competitividad ya hace referencia, como menciona el concepto, instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad. Posiblemente el nivel de productividad que tenga El Salvador no es el mismo nivel de productividad que tenga Guatemala. Sin embargo, sigue siendo mi competencia porque produce el mismo producto y busca el mismo fin, pero no tiene los mismos factores con los que yo cuento como El Salvador para la producción de esos productos, que puede ser cuestiones como mano de obra, también cuestiones en cuanto a políticas comerciales, que puede ser todo esto de los tratados comerciales que tengamos pactados con diferentes países y que eso nos va a dar un impulso o una apertura hacia estos otros mercados. También cuestiones de desarrollo, si tenemos pues el avance industrial necesario para la producción de estos productos y también para producirlos en la calidad que estos otros mercados demandan. Pueda que el café salvadoreño tenga procesos de producción más avanzados que los que tiene, por ejemplo, el café de Guatemala. Entonces, estos procesos de producción que son más avanzados vuelve al café salvadoreño más competitivo en comparación a el café de Guatemala. Sin embargo, Guatemala sigue siendo mi competencia porque ellos venden café, pero El Salvador lo produce de cierta forma y tiene ciertos factores a su favor que le permite ser más competitivo. Este factor puede ser, como les digo, los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales en general, porque si El Salvador tiene un acuerdo comercial, por ejemplo, con China, que eso no existe actualmente, sus productos van a entrar a China con tasas de arancel cero o tasas de arancel menores, lo que va a permitir entrar al mercado a precios más bajos. En comparación, por ejemplo, de que Guatemala no tenga ese tratado, entonces sus productos van a ingresar a precios más altos. Sin embargo, sigue siendo mi competencia, pero la diferencia recae en este tipo de beneficios que yo, como productor nacional, he gestionado para mi producto. Entonces eso me vuelve a mí más competitivo. Entonces, como parte de comprender cómo funciona el comercio internacional, es bastante importante saber cómo identificar cuando un país es competitivo. Entonces, para eso vamos a ver la medición de la competitividad. Una nación es competitiva cuando utiliza de manera eficiente todos sus recursos para alcanzar los niveles de productividad que impulsan el crecimiento económico, también que fortalezca la competitividad de las empresas y que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población. A su vez, la medición de la competitividad busca que las empresas, perdón, me perdí en el texto. A su vez, las empresas desempeñan un papel fundamental al desarrollar y mantener estos niveles de productividad mediante la innovación, la mejora continua y el fortalecimiento de su capacidad para competir en los mercados nacionales e internacionales. En este contexto, el objetivo es identificar y potenciar las ventajas competitivas de la nación, es decir, aquellos factores que le permiten diferenciarse y competir con éxito en la economía global. Entonces, con la medición de la competitividad buscamos identificar aquellos factores que me dan una ventaja sobre estos otros países que son mi competencia. Entonces, para eso, por el tema del tiempo, nos vamos a saltar a esta parte de la presentación. Tenemos los factores de Porter para medir la competitividad nacional. Esto se basa en hacer un estudio de 4 variables. Primero, las estrategias, estructura y la rivalidad de las empresas. Las condiciones de la demanda, los sectores afines y auxiliares y las condiciones de los factores en general a nivel nacional. Para esto vamos a ver un ejemplo aplicado a El Salvador. Si nosotros queremos medir la competitividad que tiene El Salvador en la industria textil y de confección,
a comparación de otros países que también tengan esta industria, primero debemos considerar los factores, las condiciones de los factores, que hace referencia a los recursos que tiene el país para producir. Por ejemplo, que tenga la mano de obra relativamente capacitada en manufactura y servicios, también buena infraestructura logística en Centroamérica, que se tenga puertos en el país, que se tenga carreteras en óptimas condiciones, que se tenga pues prácticamente todo lo necesario para hacer el traslado de esa mercancía. También economía orientada a maquila y exportación, es decir, de que como tal, desde el gobierno y desde los objetivos que se busca como país, se trate de impulsar esta industria, que se le brinde asesoramiento, que se le brinde cuestiones de inversión, de financiamiento más bien, y que se tenga una economía orientada a beneficiar la industria textil y de confección. También en cuanto a las condiciones de la demanda, que es otro de los factores que se toma en cuenta para saber si un país es competitivo o no, tenemos a qué tan exigente es el mercado interno. Si los consumidores están más expuestos a productos internacionales, también si hay mayor demanda de productos industrializados y servicios, quizás en comparación de los productos que se hacen de una forma más artesanal. Asimismo, medimos la competitividad en cuanto a los sectores afines y auxiliares, que son las industrias que apoyan a la producción. En este sentido, serían los sectores que ayudan a la industria textil. Por ejemplo, cuestiones de logística, transporte, servicios financieros, zonas francas, todo aquello que facilite prácticamente que esa mercancía se pueda movilizar de un país a otro. Y por último, medimos la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, que hace referencia a cómo se organizan las empresas, cómo compiten y qué estrategias utilizan. Es decir, si las empresas del país son competitivas, es decir, que están en búsqueda de la innovación, están en búsqueda constante de mejorar sus procesos, que están orientadas a no quedarse dentro del país, sino a introducir sus productos en mercados internacionales. Y también en conocer si tenemos una gran presencia, como en El Salvador, de empresas multinacionales, es decir, si nosotros en nuestra industria textil tenemos la presencia de industrias textiles que son de otros países, como en el caso de las maquilas, que acá vienen y ponen sus centros de producción dentro del país, que prácticamente viene a competir con esos centros de producción que nosotros tendríamos en la industria. Bueno, acá por cuestiones de tiempo, esto lo vamos a dejar para la próxima clase, que son los pilares de la competitividad y el índice global de la competitividad, que nos va a dar como un preámbulo de en qué nivel o qué tan competitivos somos como El Salvador, considerando estos factores que acabamos de ver, y también qué tan competitivo es Nicaragua, siempre considerando estos factores, pero ya de una forma como más global y como más estandarizada, porque este índice se calcula pues a nivel de todos los países del mundo. Eso sería todo por la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta, si todo claro. Yo sí tengo una duda, estaría subiendo las diapositivas. Sí, Bueno, gracias. sí, el fin de semana espero configurar ya el aula virtual, y yo lo que hago, que creo que se facilita bastante, es que le coloco la fecha en que se dio la clase y subo las diapositivas correspondientes a esa fecha, para que ustedes lo tomen en cuenta. Igual va a estar dividida por unidades, y a cada diapositiva, por ejemplo, en el nombre del PDF se le va a colocar, digamos, clase, hoy que fue el 14 de agosto, clase 14 de agosto. Entonces ustedes ya saben que esas diapositivas corresponden al material que se vio este día. Bueno, creo que eso sería todo. Espero que haya quedado todo claro. Igual si ustedes sienten que no voy explicando bien o que me trabo mucho, me pueden hacer la observación, no tengan pena. Y nos vemos el próximo martes. Espero disfruten su fin de semana.
Muchas gracias.